Tokio.
Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Ok. Por favor, me avisan si visualizamos la pantalla. Sí se visualiza, doctor. Perfecto, muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a conversar ahora acerca de un tema importante dentro de su formación en este diplomado, que es el sangrado digestivo. Es importante hablar entonces de algunos aspectos importantes referente a la hemorragia digestiva. Cuando yo hablo de hemorragia digestiva, debo entender o establecer que esta puede tratarse de un sangrado digestivo o de una pérdida, obviamente, de sangre en cualquier segmento, en cualquier área que comprometa, lógicamente, desde lo que hace referencia a la orofaringe hasta el ano, ¿sí? En este sentido, en cualquier trayecto que se entienda desde la orofaringe hasta el ano. Ahora, para términos didácticos, se ha establecido que esta hemorragia digestiva, lógicamente, puede clasificarse en una hemorragia digestiva alta o baja, ¿sí? Alta o baja. Anatómicamente, el punto o el segmento de esta, digamos, división lo constituye una estructura que es el ligamento de Treitz, ¿no? Ligamento de Treitz o también cómo se conoce, cómo se lo conoce. ¿Quién se acuerda? Les dejo de consulta cuál es el otro nombre de este ligamento de Treitz, ¿no? Todo lo que esté por encima del ligamento de Treitz, entonces puede ser clasificado como una hemorragia digestiva alta. Y todo lo que se encuentre por debajo de este ligamento de Treitz, entonces es clasificada como baja. Es importante en este contexto establecer pues algunas manifestaciones clínicas de cada uno de ellos, ¿no? Si bien es cierto, muchas de ellas con más sensibilidad que otros y algunos con más especificidad, ¿no? Vamos a referirnos a algunas manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas. Dentro de esto, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de las principales manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva. Tenemos a la hematemesis, tenemos también a la emesis en pozos de café, podemos también hacer referencia a las melenas y también a la hematoquesia. ¿Ok? En términos generales me estoy refiriendo, tenemos estas principales
manifestaciones clínicas. Obviamente, producto de ellas pueden aparecer otros signos, otros síntomas, ¿no? Hematemesis, sabemos nosotros, ¿no es cierto?, por semiología, que no es otra cosa sino ese vómito con sangre. Vómito con sangre. Esto caracteriza más, no se olviden, a la hemorragia digestiva alta. ¿Por qué les he puesto así general? Porque, como les decía, ninguno de estos, si bien es cierto, es más frecuente en la una, ¿sí? Pero no quita que puede también presentarse en la otra, en el caso de un sangrado bajo, ¿sí? O un sangrado de pronto algo característico del bajo, también podría estar en la alta, es decir, no por ello vamos a descartar que exista un sangrado digestivo alto o bajo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Esta emesis en pozos de café no es otra cosa sino un vómito, ¿sí? Un vómito también con sangre, no se olviden, un vómito con sangre, pero aquí ya es una sangre digerida, ya tiene otra coloración, ¿ok? Son, y claro, aquí ya hay esta sangre es producto ya de la exposición al ácido gástrico. Y esta de igual manera caracteriza más a la hemorragia digestiva alta. ¿Ok? Vómito con sangre que ya está expuesto a el ácido gástrico y toma esa forma, perdón, esas características, ese aspecto en pozos de café. Melenas son esas heces negras, fétidas, a manera de brea o alquitrán, alquitranadas se les denomina, ¿sí? Producto lógicamente de esta sangre digerida. Esto por lo general aparece de igual manera en la hemorragia digestiva alta o, aquí es importante, o en casos también donde existe el compromiso de colon derecho. ¿Ya? Entonces, miren, si bien es cierto, es algo casi característico de una hemorragia digestiva alta, pero también puede aparecer a nivel de colon derecho, es decir, ya es hemorragia digestiva baja en este sentido, porque está por debajo del ligamento de Treitz. ¿Ok? Entonces, miren, ojo con esos detalles o excepciones que podrían presentarse. ¿Ya? La hematoquesia no es otra cosa sino heces sanguinolentas. Aquí hay heces sanguinolentas o de color granate, que se llama, es decir, digamos, existen rojas, ¿no? O sea, heces rojas por lo general, sanguinolentas o de color granate. Esto puede ser casi característico de una hemorragia digestiva baja o, en su defecto, una hemorragia digestiva alta, pero que aparece de forma rápida o súbita. ¿Sí? Entonces, miren ustedes esas particularidades que pueden presentarse en cada uno de los segmentos o en cada una de las hemorragias, en este caso, ya sea hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? ¿Estamos entonces claros hasta este momento?
con lo que hemos hablado, ¿no? Muy bien. Por lo general, en el sangrado digestivo alto, ¿sí? En el sangrado digestivo alto, nosotros podemos tener una incidencia, vamos a poner acá algunos datos de epidemiológicos. Por cierto, ¿cuándo yo defino una hemorragia digestiva severa? ¿Quién sabe cuándo yo establezco criterios de una hemorragia digestiva grave o severa? Ojo que la hematoquesia, cuando yo les hablaba de una hemorragia digestiva rápida, hace referencia a una hemorragia digestiva grave o severa, es decir, que se produce de una manera rápida, ¿no? Esta hace referencia a una severa. ¿Cuáles creen ustedes que sean criterios de una hemorragia digestiva severa? ¿Quién me dice? ¿Qué criterios voy a tener en una hemorragia digestiva severa? Puede ser Esto es hipotensión. Taquicardia. Buenas noches. Buenas noches. Me hablan de hipotensión, me hablan de taquicardia, es decir, una hemorragia que lógicamente podemos hablar ya de un choque hipovolémico, ¿no es cierto? Un choque hipovolémico y que claro, ya aquí hablamos de pérdidas significativas o importantes de sangre, que lógicamente ya genera lo que ustedes me han hablado de hipotensión, de taquicardia, ¿ya? Una caída generalmente de la hemoglobina, ¿sí? Por lo general, mayor, perdón, una caída del hematocrito, por lo general mayor al 6%, ¿sí? Mayor al 6% de, digamos, lo basal, ¿sí? O en su defecto, una caída de la hemoglobina de 2 gramos, una caída de la hemoglobina mayor a 2 gramos sobre decilitro de forma abrupta, ¿no? O que haya requerido o que requiera más de 2 o 2 o más, en este caso concentrados de glóbulos rojos. Todos estos son criterios para pensar en una hemorragia digestiva grave. Entonces, un choque generalmente hipovolémico que está asociado con hipotensión, con taquicardia, una disminución del hematocrito en 6% del basal o una caída mayor a los 2 gramos decilitro del basal o que ha requerido 2 o más concentrados de glóbulos rojos para alcanzar la estabilidad hemodinámica en ese paciente. Entonces, no se olviden de estos criterios para lo que es una hemorragia digestiva severa. ¿Ya? Bien, generalmente este tipo de hemorragia digestiva severa ya se lo maneja o aquí se requiere de la participación de una unidad de cuidados intensivos. Con respecto a la epidemiología, el sangrado digestivo alto, ¿sí? El sangrado digestivo alto, por lo general suele presentarse con una incidencia de 170 casos por 100,000 personas, ¿sí? O 100,000 habitantes. Esta, por lo general, al menos, es responsable de 102 casos por 100,000 habitantes en términos de hospitalización.
Suele ser más común en hombres que en mujeres, ¿sí? Al menos una relación de 2:1 en hombres versus mujeres. Y suele haber un incremento del riesgo en base a la edad. O sea, aumenta la probabilidad de tener una hemorragia digestiva alta, proporcional o directamente proporcional con la edad. ¿Ok? Algunos aspectos importantes que ustedes deben conocer en este sentido. Perfecto. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología que podemos tener nosotros de una hemorragia digestiva? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Vamos a poner en nuestra siguiente diapositiva las causas. Causas de una hemorragia digestiva alta. Estudios observacionales, estudios epidemiológicos han establecido que la enfermedad ulcerosa péptica representa entre un 20 a 67%, ¿sí? Esto según una publicación del New England Journal of Medicine en el 2016 y otra en base a un estudio en la revista de gastroenterología americana en el año 2014 que establecen más o menos esta prevalencia de la enfermedad ulcerosa péptica como causa de una hemorragia digestiva alta. Otro de las causas tenemos a la gastropatía erosiva. Gastropatía erosiva como otra de las causas, ¿no? Esta representa entre el 4 al 31%. ¿Sí? Generalmente este tipo de gastropatía erosiva, producida lógicamente por AINES, producida por ASA, el alcohol, producida por el consumo de drogas como la cocaína, ¿ya? La radioterapia también son desencadenantes generalmente de este tipo de, digamos, gastropatía erosiva, ¿no? Podemos también tener otra causa de hemorragia digestiva alta que es la esofagitis erosiva. Todos hemos escuchado en los reportes de gastroenterología, de las endoscopías, una esofagitis erosiva. Esta por lo general en un 5 a 18% de los casos, ¿ya? ¿Cuáles son por lo general factores de riesgo o cuáles son lógicamente los desencadenantes en este sentido de este tipo de esofagitis erosiva? Podemos tener, por ejemplo, la cirrosis hepática, es uno de los factores de riesgo. La anticoagulación, ¿ok? Una enfermedad crítica o los pacientes críticos pueden tener como causa un sangrado digestivo o una hemorragia digestiva alta por esofagitis erosiva, ¿ok? Tenemos también otra etiología que son las varices esofágicas o las gástricas. También hay varices gástricas. Aquí, por ejemplo, más o menos entre un 4 a 20% de los casos se presenta ante esta situación, ¿no? Y las causas de estas varices tenemos, por supuesto, a la cirrosis hepática. En definitiva,
cuadros que te generen una hipertensión portal, ¿sí? Una hipertensión portal, ¿ya? Bien, eso dentro de las principales causas de hemorragia digestiva alta, ¿no? Bueno, hay otras, digamos, otras causas dentro de esto, como por ejemplo causas de tipo ya vascular, ya causas que comprometen netamente la estructura del vaso sanguíneo en un 2 al 8%. Aquí, por ejemplo, están contenidas todas estas causas de malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Las angiodisplasias, ¿ok? Fístulas vasculares, ¿no? Otra causa, aparte de las vasculares en este sentido, tenemos las neoplasias, también en un 2 al 8%, ¿sí? El síndrome de Mallory-Weiss, ¿sí? Un síndrome de Mallory-Weiss en un 4 a 12% de los casos, ¿ya? Podemos tener también hemorragias tras procedimientos quirúrgicos, como una esfinterotomía, por ejemplo, que ya es ya un poco más rara, ¿no? Hemorragias post procedimiento o post cirugías, ¿ya? Y me refiero básicamente en este caso a una esfinterotomía. Estas se presentan, por ejemplo, en el 2% de los pacientes que son sometidos a una CPRE más papilotomía, ¿no? Podría también presentarse en este sentido. Miren, entonces, estas como principales causas de una hemorragia digestiva alta y la frecuencia en la cual pudieran estas manifestarse, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto. Ahora, ¿cuáles son causas? ¿Cuáles son causas de una hemorragia digestiva baja? Vamos a dividir esto. ¿Cuáles son causas de una hemorragia digestiva baja? Aquí tenemos nosotros una hemorragia diverticular, o sea, la presencia de diverticular, en aproximadamente un 30% de los casos. Podemos tener también la presencia de pólipos o tumores en un 20% de los casos. Las famosas colitis también en un 20% de los casos. Trastornos generalmente anorrectales en un 20% de los casos. Trastornos vasculares en menos del 10% de los casos. Un divertículo de Meckel, ¿sí? Más o menos en un 2% de los casos. ¿Ya? No se olviden que este divertículo de Meckel no es sino una especie de bolsa, una bolsa intestinal ciega, ¿no? O sea, hazle cuenta que es un aneurisma, pero a nivel del intestino. Entonces es una bolsa intestinal ciega que tiene una etiología de tipo congénita, ¿ya?
Entonces, más o menos suele localizarse esta a 60 centímetros de la válvula iliocecal, ¿sí? Por lo general suele estar ubicado ahí. No es muy grande, apenas tiene unos 2 centímetros de largo, ¿no? Es más frecuente en hombres que en mujeres con una relación de 2:1, ¿ya? Y generalmente se presenta a los 2 años de edad, ¿ok? Entonces, no te olvides de este divertículo de Meckel como causa de una hemorragia digestiva baja. Creo que con eso tenemos a las más frecuentes, en este caso, dentro de lo que son causas de una hemorragia digestiva, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta en este sentido? Lógicamente, muchas veces puede haber una hemorragia digestiva de origen indeterminado, ¿no? Em, ya en algunos artículos de la revista del American Journal Gastro, en el 2015, en el 2017, reportan esta hemorragia digestiva de origen indeterminado. ¿Cómo la definen ellos o cómo lo definen en estos artículos? Lo definen como una hemorragia que es continua, ya sea como melena, ya sea como hematoquesia, es decir, cuando no parece ni alta ni baja, o sea, tiene componentes de ambas, ¿ya? Es continua. Y claro, por lo general, esta suele estar asociada, ¿sí? Suele estar asociada a angiodisplasias, a úlcera, a cáncer de intestino delgado, a una enfermedad de Crohn, a una fístula, divertículo de Meckel, incluso a hemofilia. Es decir, en esos casos puede denominarse o llamarse una hemorragia digestiva de origen indeterminado cuando tienes un sangrado continuo, ya sea como melena, también como hematoquesia, es decir, y muchas veces en los procedimientos, ya sea ya sea en la endoscopía y la colonoscopía, muchas veces te sale que es negativa, o sea, no encuentras tú el foco de sangrado. Sí, pero sabes o tienes la pauta de que está sangrando ese paciente. Ya muchas veces los procedimientos endoscópicos, la colonoscopía, la endoscopía generalmente suele ser negativa, ¿sí? En cierto porcentaje de pacientes, ¿sí? A esta se le denomina una hemorragia digestiva de origen indeterminado, ¿ya? ¿Alguna duda? Muchas veces en estos casos, incluso tienes que hacer uso de una cápsula endoscópica para evaluar el intestino delgado. No te olvides que la endoscopía obviamente te mira un segmento, la endoscopía digestiva alta. La colonoscopía te mide otro segmento, pero puede estar sangrando en el intestino delgado, pues, en otro segmento del intestino delgado, y generalmente ahí requieres de una cápsula endoscópica que te ayude a visualizar ese espacio que ni la endoscopía ni la colonoscopía te pudo apreciar, ¿ya? Entonces, esto lógicamente cuando te encuentras con una endoscopía que es negativa, una colonoscopía que es negativa, pero a pesar de aquello tienes indicios de que el paciente está sangrando. Entonces ahí tienes como posibilidad una cápsula endoscópica para descartar o para recorrer todo el trayecto prácticamente, ¿ok? Y muchas veces puedes o debes hacer uso de otras técnicas cuando a pesar de esta cápsula endoscópica sigue siendo negativo, puedes hacer una gamografía con tecnesio 99, ¿sí? Esta se le conoce como una gamografía de Meckel, ¿sí? Entonces, es una gamografía que utiliza eritrocitos marcados, una arteriografía, etcétera. Ya es un procedimiento un poco más complejo cuando, cuando tienes una endoscopía digestiva alta negativa, una colonoscopía negativa, una cápsula endoscópica negativa, puedes hacer uso de esta gamografía de Meckel, que se llama, que no es sino una gamografía con tecnesio 99, utiliza radioisótopos para eritrocitos marcados. ¿Ok? Entonces te va a marcar donde hay sangre
o donde hay un eritrocito, en este caso a nivel del intestino, se te va a marcar y de esa manera se capta la presencia de un sangrado. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? Dentro de las causas tumorales, por lo general, hay que prestar especial atención al adenocarcinoma, como tumoraciones malignas me refiero, ¿no? A los linfomas, a, del sarcoma de Kaposi también, ¿sí? Tumores metastásicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general suelen ser los más frecuentes tumores carcinoides, también como otra de las causas. Bien, no tenemos dudas, preguntas referente a esto. Hemos hablado, hemos definido el sangrado digestivo en alto, en bajo, hemos visto algunas manifestaciones, hemos establecido criterios de lo que es una hemorragia digestiva severa, algunos aspectos de la epidemiología, las causas, ¿sí? Ahora, cómo es o cuáles serían factores de riesgo para un sangrado digestivo alto? ¿Cuáles serían factores de riesgo? Esto es importante que lo tomen en cuenta. Factores de riesgo de un sangrado digestivo alto. Uno, la edad, como les había comentado, ¿no? Por lo general, mayores de 65 años son factores de riesgo para un sangrado digestivo alto. Antecedentes o historia pasada de otros sangrados, ¿no? Antecedentes de una hemorragia digestiva. Tenemos antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica, el consumo de AINES, una infección por Helicobacter pylori, el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, una situación o una hospitalización en el contexto de un paciente crítico, úlceras de estrés, no se olviden úlceras que pueden darse sobre todo en pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Cuando existe alguna coagulopatía de por medio o el consumo, lógicamente, de anticoagulantes, la insuficiencia renal crónica y las ectasias vasculares. No se olviden que en la insuficiencia renal crónica hay una condición que se llama trombastenia. Trombastenia. ¿Qué quiere decir esto de trombastenia? Compromete la habilidad de las plaquetas para agregarse. Es decir, yo puedo tener 200,000, 300,000 plaquetas, pero estas han perdido prácticamente la capacidad de agregación plaquetaria. Por lo general esta aparece en una condición de uremia cuando yo tengo una urea mayor a 150, ¿sí? Ya puedo tener este fenómeno de trombastenia, es decir, hay plaquetas, pero ya no tienen o no cumplen su función de agregación plaquetaria. Entonces, con una urea más de 150, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque es una bomba de tiempo ese paciente que está en insuficiencia renal y con una urea más de 150 en cualquier momento puede hacerles un sangrado digestivo de esta naturaleza. Y que no les extrañe que un paciente que está en insuficiencia renal sangre, que no les parezca extraño, ¿no? Es justamente por estos fenómenos que
les estoy comentando en este momento. Es por eso que en estos pacientes que tienen ya una urea más de 150, el uso de inhibidores de bomba de protones o el uso de antihistamínicos H2 se utiliza como profilaxis o como prevención para justamente eventos o sangrados, ¿sí? De igual manera, aquellos pacientes que están sometidos a un estrés crítico o pacientes que están en terapia intensiva, lógicamente pueden, y por el riesgo de sangrados, pueden también beneficiarse de profilaxis con inhibidores de la bomba de protones o con antagonistas de los receptores H2. ¿Ok? O aquellos pacientes que de pronto están con uso crónico de AINES, ¿no es cierto? También de igual manera deben usar en este sentido profilaxis para prevenir justamente o para reducir el riesgo de sangrado en este contexto. Los pacientes que usan terapia antiagregante, ¿ya? Plaquetaria, sobre todo la dual, o sea, están con ASA, con clopidogrel, ya se ha demostrado que los inhibidores de bomba de protones reducen la probabilidad de eventos o de sangrados gastrointestinales, ¿sí? Comparado con aquellos que no utilizaron, en este caso, esta protección gástrica, ¿no? Hubo una diferencia de 1.2% versus 3.1% con un NNT de 53, ¿ya? Entonces, miren ustedes, cuando tengan un paciente con la presencia o cuando exista una úlcera péptica y que lógicamente está de por medio Helicobacter pylori, es necesario erradicar la bacteria. No se olviden a un paciente que ha tenido un sangrado digestivo por una úlcera péptica y se identifica Helicobacter, deben tratar Helicobacter. El tratar Helicobacter va a reducir la probabilidad de resangrado en ese paciente, comparado con los que no les trataron. Entonces, no se trata únicamente de, ya mejoramos o paramos el sangrado, perfecto, pero el Helicobacter sigue ahí, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes, ¿sí? Que tuvieron una úlcera péptica o un sangrado por úlcera péptica y se identificó Helicobacter pylori, la erradicación del Helicobacter redujo la tasa de resangrado, ¿ya? Con un NNT de 7 a 20 más o menos, ¿no? Esto según una revisión de Cochrane. Ojo que les estoy dando algunas perlas que son importantes para que ustedes lo establezcan, ¿no? Esto no es nuevo, esto ya salió en el 2010 en un artículo de Cochrane que ustedes pueden revisar, ¿sí? En el cual se hace esta comparación de la erradicación del Helicobacter versus únicamente, digamos, la terapia, en este caso antisecretoria, ¿no es cierto?, de ácido gástrico, en la prevención del resangrado. Se vio que en aquellos pacientes que la causa era Helicobacter, el tratamiento reducía la probabilidad de resangrado. Entonces, ojo con establecer la causa. Hay que identificar la causa de ese sangrado digestivo para erradicarla, ¿ya? Entonces, es necesario esto al momento ya de considerar el alta del paciente, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Preguntas, doctores. ¿Cómo es el tratamiento inicial de estos pacientes? Vamos a enfocarnos en el manejo de estos pacientes. Tratamiento inicial. Obviamente, uno de los aspectos que tú vas a considerar en este punto es primero evaluar la hemodinamia de ese paciente, ¿no es cierto? Es decir, ese sangrado es lo suficientemente importante como para comprometer hemodinámicamente a mi paciente. Es decir, tienes que hacer una evaluación de su estado hemodinámico, ¿sí? Esto es importante, entonces tienes que de una u otra forma
establecer ciertos signos, ciertos síntomas que te indiquen que obviamente las pérdidas de ese paciente son importantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí vas a tener todos estos aspectos que te decía de la hipotensión, referente a la taquicardia, ¿no es cierto? Todo esto que lógicamente puede estar evidenciándose en estos casos. Ya para que haya en este caso ortostatismo, para que haya taquicardia, por lo menos tiene que haber una pérdida del 10% de la volemia, ¿sí? Para que exista taquicardia. Una hipotensión ortostática, ortostática, aquí por lo menos debemos tener una pérdida, ¿sí? Ya de un 20% de la volemia. Y para hablar, por supuesto, ya de shock, debemos tener al menos la pérdida de un 30% o más allá del 30% de la volemia. Entonces, mira, es importante conocer estos aspectos, ¿sí? Ojo que no te olvides la taquicardia, ¿sí? Cuando hay taquicardia, al menos se ha perdido. Son preguntas que pueden hacerte en un examen en algún momento, ¿ya? Taquicardia, un 10% de la volemia. Hipotensión ortostática, al menos un 20% de la volemia. Y el shock, al menos un 30% de la volemia, ¿sí? Te decía que en el caso de una taquicardia, muchas veces puede enmascararse, sobre todo en pacientes que están consumiendo beta bloqueadores, ¿no? Ten mucho ojo con eso. Em, Aquí es importante también el uso o la estratificación o establecer el pronóstico de estos pacientes a través del uso de escalas, ¿ya? Hay escalas el pronóstico básicamente en términos de qué, en términos de mortalidad y en términos de resangrado, ¿sí? Términos de mortalidad o resangrado. Aquí tienes la escala del AIM 65, tienes la escala del Glasgow-Blatchford, qué importante estas escalas. Tienes la escala del ROCAL, ¿sí? Tanto preendoscópica como endoscópica, ¿sí? Suelen ser las más frecuentes, las más usadas, ¿no? En la práctica, en lo particular al menos, yo uso mucho la de ROCAL y la de Glasgow-Blatchford, ¿no? ¿Qué te dicen estas escalas? Todo paciente con sangrado o hemorragia digestiva, córrele por favor estas escalas. La escala de ROCAL, por ejemplo, te permite establecer, si tienes una escala de 0 a 2, hablas de un sangrado leve. 3, 4, de un sangrado moderado. Y un valor mayor o igual a 5, de un sangrado severo. Hay la escala que es la preendoscópica y la completa, ¿no? Preendoscópica, o sea, antes de hacerle una endoscopía, porque no siempre vas a tener la endoscopía de primera mano. Ojo con eso. Entonces, por lo general, la leve, el manejo suele ser ambulatorio. En la moderada suele ser en hospitalización y en una severa suele ser en UCI. Entonces, mira qué importante conocer esta situación. Ahora, ¿qué variables, sí? ¿Qué variables están comprometiéndose o utilizándose en una escala de ROCAL? Vamos, déjame ver si tengo por acá en mi calculadora para que tú puedas ver. Las variables en la escala de ROCAL, ¿no? Mira, aquí tienes ROCAL preendoscópica y la ROCAL completa. La completa es cuando ya le hicieron la endoscopía.
La preendoscópica es antes de la endoscopía. Entonces, mira, te relaciona, sí estamos viendo, ¿no es cierto? Si miramos, Sí, doc. Sí, ya, doctor. entonces, por ejemplo, te relaciona la edad, ¿sí? Supongamos, me voy a inventar ahorita si está con shock, bueno, cuánto está la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, si hay comorbilidades, y ahí te va dando, supongamos, 4 puntos. Tiene una mortalidad, dice, previo a la endoscopía de 24.6%, ¿sí? 24.6% en este caso, ¿no? Aquí te puede dar en porcentajes, pero ya te mencioné que una utilidad que le puedes dar es para que sepas si el sangrado es leve, moderado o severo y a dónde le vas a llevar a tu paciente o dónde lo vas a manejar. Imagínate tú, estás de residente en medicina interna y te haces un ingreso en un paciente con un ROCAL de 8 o de 6, cuando ese paciente debía tener valoración ¿por quién? Por UCI. Y resulta que ya le ingresas y después de unas 2 horas te hace un sangrado severo, grave, incontenible y el paciente fallece. ¿Sí? Y claro, quien conoce esta situación te va a decir, pero doctor, ¿por qué le ingresó a piso? Este paciente tenía un ROCAL de 8. Este paciente debía estar en terapia intensiva porque obviamente tenía una probabilidad de resangrado muy alta. Entonces, para eso te sirve, mira, igual que le mandes a la casa a un paciente que tiene un ROCAL de 4 o que le digas, no, no, vaya nomás alta. Y después viene ya chocado el paciente porque en la casa resangró y ya de una manera importante. Entonces, mira lo necesario que es manejar escalas pronósticas para tomar estas decisiones. ¿Sí? Es lo mismo que en la neumonía, por ejemplo, cuando es leve, moderada o severa, ¿no es cierto? O sea, cuando le manejas en la casa, cuando en una habitación de hospitalización o cuando en UCI, pues, ¿ya? Tienes también la escala de Blatchford. En la escala de Blatchford, digamos, te da un plus que es, eh, sí, están establecidos estudios que una escala de Blatchford menor o igual de 1, prácticamente este paciente puede ser dado de alta, ¿sí? Con un Blatchford menor o igual a 1, ese paciente puede ser dada de alta sin ninguna intervención, me refiero endoscópica o de algún tipo de, en este caso, transfusional, etcétera, etcétera. Esta es una interpretación, ¿sí? O sea, en otras palabras, a la casa, manejo ambulatorio, ¿sí? Otra interpretación de esta escala de Blatchford te establece un punto de corte menos de 6, los pacientes con menos de 6 o más de 6. Cuando es más de 6, este paciente lógicamente está en hospitalización y que este paciente no puede egresar del hospital, no egreso sin una endoscopía. Generalmente estos pacientes con más de 6 o han recibido sangre, o sea, transfusión, o son propensos a una cirugía de emergencia, ¿sí? Pero el mensaje aquí, doctor, es clave, o sea, este paciente no puede irse a la casa sin hacerse una endoscopía. Obviamente la endoscopía tiene que hacérselo de forma temprana, ¿no? Dependiendo la severidad, sobre todo si tiene un Blatchford mayor de 6, mayor o igual a 6, ¿sí? Con menos de 6, tú podrías planificar esa endoscopía. Doctor, o sea, ¿cómo es esto de planificar? ¿Quiere decir que le podría mandar a la casa y planificarle por la consulta externa? ¿A eso se refiere? Algo así, algo así. ¿Por qué te digo esto y por qué de pronto en todas las guías que tú revisas, obviamente el tratamiento de elección será realizar una endoscopía, ¿sí? Y te dicen, realice la endoscopía en las primeras 24 horas. Pero si ya vamos a la realidad de nuestro país, no todos, obviamente, esto está bien para los norteamericanos, los europeos, que están en hospitales donde bajas un piso, subes un piso y ahí está la unidad de endoscopías.
¿sí? Y puedes hacerle una endoscopía en las primeras 24 horas, como te sugiere la evidencia, en todo sangrado digestivo. Pero si estás en un país de tercer mundo, donde estás en un hospital de segundo nivel, no tienes endoscopista o gastroenterólogo y tienes que preparar los trámites para referirlo y resulta que te dan la cita de aquí es lunes y te dan el jueves, el viernes, ¿sí? O a veces ni siquiera te dan, ¿ya? O te dice en 15 días, o sea, es la realidad que vivimos, ¿sí? Entonces, en ese punto, Blatchford te dice, con, con una puntuación menor o igual de 1, mándele a la casa. Planifique la endoscopía por consulta externa. Punto. Con un Blatchford de 2 a 5 sería, ¿sí? De 2 a 5, el paciente necesita hospitalización, estabilícele con todo el protocolo y ese paciente puede mandarle a la casa y tramite la endoscopía por consulta externa. Chuta, que me digan eso, buenazo. ¿Sí? De 2 a 5. Ah, no, le puntúa 6 o más, ese paciente necesita hospitalización, pero no se le ocurra darle el alta sin la endoscopía. No se le ocurra, porque ese paciente le da el alta y puede resangrar con mucha probabilidad. Sí está claro más o menos, digamos, la implicación o la traducción o la utilidad de esta escala a nuestro medio. ¿Sí está clara? ¿Para qué te sirve Blatchford y para qué te sirve Rocal? Rocal te establece severidad. Blatchford como que te orienta más a, sí, de una u otra forma indirectamente también te da severidad, pero te dice un poco más a cómo debes proceder en cuanto a la intervención endoscópica. ¿Sí estamos claros? Dudas, pregunten. Sí está claro la utilidad de estas dos escalas, por eso todo paciente con sangrado digestivo deben correr al menos estas dos escalas, doctores, por favor. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Está claro cuándo Rocal, cuándo Blatchford. Rocal para saber si es leve, moderada o severa. O sea, le mando a la casa, le subo a piso o llamo a UCI. Punto. Blatchford para decir, bueno, este paciente lo tengo hospitalizado, pero ¿con qué urgencia necesito la endoscopía? ¿Será que necesito ya? ¿O será que necesito, le puedo planificar por la consulta externa porque me dieron una cita muy tarde? ¿O este paciente lo tengo aquí hospitalizado hasta que me salga la endoscopía? No importa si es mañana, pasado, en 3 días, pero este no le puedo mandar a la casa porque si me sangra, más puedo o puedo actuar más rápidamente si está aquí hospitalizado que si está en la casa. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? De todas estas escalas, la que ha demostrado, digamos, en algunas revisiones sistemáticas, en algunos metaanálisis, claro que si ustedes ven, cada una puede utilizarse para una información o tomar una decisión totalmente diferente, ¿no? Blatchford ha demostrado tener una área bajo la curva para quienes manejan las curvas ROC o curvas operantes receptor. Ha demostrado en comparación con otras escalas tener un área bajo la curva mucho mejor que el resto, ¿no? Eh, como les decía, justamente un score menor o igual de 1 establece una capacidad de predecir supervivencia sin ninguna necesidad de intervención en estos pacientes, con menor o igual a 1, ¿no? Pero como les decía, ya aplicado esto a nuestro medio, eh, si ese paciente te da un Blatchford de 1 o menos, mándale a la casa,
planifica endoscopía con tranquilidad por consulta externa, o incluso ellos dicen, si no le haces endoscopía no pasa nada, con 1 o menos. Si tiene de 2 a 5, debes hospitalizarle, pero le estabilizas y una vez que ya has evidenciado que no hay sangrado activo, puedes planificar la endoscopía por consulta externa. Pero si tiene 6 o más, le hospitalizas, pero a ese paciente no le egresas sin antes haberse hecho una endoscopía. ¿Cuándo? La evidencia te dice en las primeras 24 horas, pero una cosa es la evidencia de otros países y otra cosa es nuestra realidad, ¿sí? A eso me refería. Entonces, muchas veces recuerdo en algún momento cuando devengaba mi beca en un hospital de segundo nivel, eh, y claro, el endoscopista nos facilitaba porque nos decía que solo los jueves hacía endoscopías para los turnos de provincia. En este caso, a nosotros nos tocaba un día a la semana que ese chance, esa oportunidad, y eso más nos decía, tienen 2 cupos. Y a veces resulta que tenías ya en esa semana 2, 3 sangrados y tenías que priorizar, pues, ¿a quién le mando? Entonces, nosotros tomamos esas decisiones en base a esto. Teníamos un paciente, por ejemplo, que estaba hospitalizado con un Blatchford de 3, de 4, y otro con un Blatchford de 8. ¿A cuál crees que le mandábamos para ese turno? Al de Blatchford de 8, pues. Al otro, en cambio, lo mandábamos ya, estaba estable, lo mandábamos a la casa y le hacíamos los papeles para que tramite por consulta externa. Entonces, era súper útil, doctores, era súper útil tomar esas decisiones con escalas y nos iba súper bien, nos iba muy bien. Ninguno de los que mandamos a la casa para que planifique por consulta externa resangró, ninguno, que te daba lógicamente un Blatchford, en este caso menos de 6. ¿Sí? Entonces, miren, a nosotros nos ayudó muchísimo y por eso yo a esta escala le tengo mucho respeto y mucho, digamos, la he validado, y claro, mira, la evidencia me da la razón de todas estas, justamente es la de Blatchford la que expone una menor área bajo la curva, eh, una mejor área bajo la curva, tiene una AUC de 0.86. Mientras más cerca uno esté, la escala es mejor, o en este caso la herramienta es mejor, sí, comparado con 0.6, 0.7 de otras escalas. Y como te digo, o sea, esto salió, este artículo que te digo de esto que me dice de este valor de 1 o menos, que puede predecir una alta tranquilamente, incluso sin hacerle una endoscopía. Esto es de un artículo del British Medical Journal en el 2017, ¿sí? Ya les voy a pasar algunos artículos para que ustedes los vayan revisando, ¿sí? Y claro, yo te hablo de cuando yo estaba de venganza en el 2013, en el 2000, no, miento, 2014, 2015. Y claro, a la larga la evidencia me dio la razón en ese sentido, porque jamás ninguno de los pacientes con Blatchford menos de 6 que mandamos a la casa para que se hagan la endoscopía por consulta externa reingresó por resangrado, ninguno. ¿Sí? A los demás de 6 no les dejábamos ir a la casa sin la endoscopía. Si nos salía a los 4 o 5 días, ya ni modo, no importa. Era una bomba de tiempo, en cualquier momento podía resangrar. Y de hecho, nos resangraban, pero ya estaban hospitalizados y podíamos hacer algo y rápido. Y lo hacíamos, parábamos esos sangrados, utilizando lo que teníamos, obviamente, pero de haberle dado un alta a un paciente con Blatchford más de 6 sin haberle hecho la endoscopía, de ley ese sangrado se daba en la casa y el paciente fallecía. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, por favor, cuando tengan un sangrado digestivo alto o un sangrado digestivo en general, ¿sí? Porque esto me sirve para ambos. Corran escalas, por favor, corran escalas. Blatchford y Roca al preendoscópico son importantísimos porque les ayuda a tomar decisiones, ¿ok? Bien, ahí nos vamos a quedar. Mañana continuamos un poco acerca con respecto al manejo farmacológico. ¿Alguna duda o pregunta final?
Insisto, las guías te dicen que la endoscopía tienes que programarla dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Porque me van a cuestionar, van a decir, bueno, doctor, o sea, usted me dice que si le hacen a los 3, 5 días no pasa nada. No, no es que no pasa nada, ¿sí? Es que estoy un poco extrapolando esto a nuestra realidad. Insisto, la evidencia te dice que en la hemorragia digestiva tú programes, sobre todo en la alta, programes lógicamente una endoscopía en las primeras 24 horas, ¿ya? Eh, pero eso te digo, o sea, resulta una cosa es decir y otra cosa es ya llevar esa evidencia a la práctica. Muy pocos serán los centros que tengan esta disponibilidad de hacer la endoscopía en las primeras 24 horas, ¿sí? La mayor parte tenemos que estar padeciendo hasta que te salga un turno con el endoscopista en alguna parte del país y eso será 2, 3, 4 o 5 días después. Ya te puse un ejemplo de lo que a nosotros nos pasaba. A veces teníamos 2, 3 pacientes y llamaban a la trabajadora social y le decían, licenciada, solo tengo un cupo para su hospital. Ya ustedes vean a quién mandan. Y teníamos 3 sangrados, ¿sí? Entonces teníamos que tomar una decisión, pues, ¿ok? ¿Estamos? ¿Dudas finales? ¿Dudas? No, ninguna, está claro. No, doctor. Perfecto, me alegra mucho. De hoy en adelante, por favor, sus diagnósticos de sangrados digestivos al lado, qué Blatchford endoscópico tiene, qué Rocal tiene, ¿sí? A veces esos pacientes que parecen estables, aunque bueno, con un Rocal ya de 4 o 5 no es que está tan estable, lo más seguro es que ya necesita sangre. No, con 4 o 5 el doctor ya tengo que interconsultar a UCI, ¿sí? Vienen los de UCI, ¿por qué me interconsulta si el paciente está estable? A ver, este paciente tiene un Rocal de 6, ¿sí? Porque ya les digo, me ha pasado, a veces Rocal de 7, interconsulta UCI, ¿para qué me interconsulta si está estable hemodinámicamente? 2 horas después, un sangrado de esos terribles que no les dio chance ni de poner los electrodos, ya el paciente falleció. Entonces, si le hubieran rápido llevado a una unidad de cuidados intensivos, esos pacientes son una bomba de tiempo, en cualquier momento te hacen un resangrado masivo y chao, ¿sí? Por más que parezca que ese momento está estable hemodinámicamente. Obviamente, tú, apoyado en estas escalas, tú puedes tranquilamente solicitar las valoraciones correspondientes, ¿no? Porque a veces como que te cuestionan. Entonces dices, no, este paciente tiene un Rocal preendoscópico de 7, tiene un Blatchford de 10, de 12, ¿sí? La evidencia me dice que este paciente necesita la nota de UCI, ¿sí? Pon tu nota, si no le quieres ingresar, pero pon la nota que por protocolo yo tengo que justificar en el caso de que este paciente sangre en mi piso. Yo a mis residentes les digo, un paciente con Blatchford más de 6 o un Rocal, en este caso sería un Rocal más de 5, mayor o igual a 5, no suben a piso sin la nota de UCI, porque a veces viene UCI y dice no hay espacio, o qué sé yo, dice está estable hemodinámicamente, lo que sea, pero pongan la nota, porque si ese paciente me sangra en el piso, a pesar de haber tenido un Rocal de 7, ¿no es cierto? Supongamos, por ponerte un ejemplo, y si ese paciente me sangra en el piso y fallece, yo ya tengo la nota, no, este paciente le valoró UCI, sino que UCI puso que suban a piso o no tenía espacio físico, alguna cosa, pero ese es tu descargo, eso es digamos, tu defensa, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado de esa situación. Listo, doctores, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Tengan ustedes buena noche. Mañana, buenas noches. Hasta Gracias. buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.
Sí.